Bienvenidos hermanos una vez más a este su estudio bíblico, Palabra de Vida Eterna, libro 2. En el primer bloque, ¿quién es Jesús para mí? El día de hoy meditaremos en el tema ¿quién es Jesús para mí? Parte 10. Invoquemos pues a la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tema de hoy, ¿quién es Jesús para mí? Parte 10. Decíamos que Jesús nos da muchos regalos para que nosotros seamos capaces de acercarnos a Él. Esos regalos son gracias santificantes que el Señor permite en nuestra vida para que este camino de salvación nos sea más fácil. Además de que Jesús nos regala lo que anteriormente habíamos hablado, también Jesús nos regala una iglesia. Y aquí hay un gran dilema, hermanos. Muchos dicen aceptar a Jesús, pero no a su iglesia. Y no entienden que la palabra de Dios te lleva a formar parte de su iglesia, y de no cualquier iglesia, sino de la iglesia verdadera, la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 apóstoles. Jesús los preparó y luego fundó su iglesia. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Donde claramente le dice San Pedro: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Palabra de Dios. Y aquí está la promesa de Jesús, que deja a su iglesia como un medio de salvación, que deja a esa iglesia para que nosotros seamos capaces de acercarnos a ella, y que ella como madre y maestra nos enseñe y nos guíe, y la funda en su apóstol San Pedro. Hechos capítulo 2, versículos 46 al 47. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que Él quería salvar. Palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta cómo el Señor, que deja fundada esa iglesia, la convierte en un medio de salvación. Estamos claros de algo: la iglesia no salva, el único que salva es Dios, pero la iglesia es esa barca, ese medio de salvación que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Jesús confirma a su iglesia con el reclamo que hace a Saulo. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 4. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muertes contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes de Cristo para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores de Cristo encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Palabra de Dios. Y veamos aquí, en este encuentro personal de Saulo con Jesús, que el reclamo se lo hace Jesús a Saulo: ¿por qué me persigue? ¿Y a quién perseguía Saulo? ¿Perseguía a la persona de Cristo, literalmente? De alguna manera sí. ¿Por qué? Porque Cristo es la iglesia. Porque Cristo fundó esa iglesia, y al perseguir a esa iglesia, perseguía a Cristo. Porque cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Como nos lo dice el apóstol San Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 13.
Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Palabra de Dios. Aquí tenemos pues esa confirmación de que Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y no existe cuerpo sin cabeza ni cabeza sin cuerpo. Por lo tanto, la iglesia siempre va a estar unida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otro regalo nos da nuestro Señor Jesús para nuestra salvación? Nos regala la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? En las Sagradas Escrituras, el santo es todo aquel bautizado que se mantiene en la gracia de Dios. Nuestra Iglesia Católica se divide en tres partes, podríamos decirlo de alguna manera. Se manifiesta de tres formas. La Iglesia triunfante, que son todos aquellos hermanos que ya están gozando de la gloria de Dios. La Iglesia purgante, que es la Iglesia que se está purificando en el purgatorio. Y la Iglesia peregrino penitente, que somos todos aquellos que estamos en la lucha por seguir a Jesús. Y todos somos parte del cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, todos estamos unidos en un mismo espíritu y todos oramos unos por otros. A esto se le llama la comunión de los santos. Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes. Las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Y la nube de perfume con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Palabra de Dios. Si estos hermanos que pertenecen a la iglesia triunfante, que ya están en la presencia de Dios, llevan oraciones al Señor, esas oraciones no son para ellos, sino para todos y cada uno de nosotros, para esa iglesia que todavía está en la lucha, para esa iglesia que todavía se está purificando, para esa iglesia peregrina, para esa iglesia penitente que somos nosotros. ¿Qué más nos regala el Señor? Al regalarnos el Señor una iglesia, también nos regala una jerarquía. A muchos no les gusta la jerarquía dentro de la iglesia, pero es un mandato sagrado, porque si Jesús, bien es cierto, escogió a 12 apóstoles, solamente sobre Pedro fundó su iglesia y solo a Pedro le dio las llaves del reino y solo a Pedro le ordenó apacentar a sus ovejas. Solo por Pedro oró para confirmarlo en la fe y que él confirmara a sus otros hermanos. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que confirmar a tus hermanos. Palabra de Dios. Miren cómo nuestro Señor Jesucristo pone a Pedro como cabeza de su iglesia. Y en la lista de los apóstoles que vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, siempre se le nombra a Pedro en primer lugar. Y es ese Pedro el que habla en nombre de todos ante el Sanedrín. Y es ese Pedro al que todos se someten a su autoridad, incluso hasta San Pablo. Hermano, la jerarquía no es algo inventado por el hombre. Es algo que el Señor nos deja en su iglesia. Y esa jerarquía es asistida por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 15, versículo 28, donde dice: fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. Palabra de Dios. Esa iglesia, cada que va a tomar una decisión, cada vez que va a decidir en algún tema importante, se deja asistir por el Espíritu Santo. Hermano, muchos de nosotros señalamos los defectos de la iglesia,
pero como una excusa para no pertenecer a ella. Pero de algo debemos estar claros: la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de enfermos necesitados de la misericordia y de la gracia del Señor. Por eso nuestro Señor nos pide que en medio de nuestras debilidades nos animemos unos a otros. Hebreos 10:25: no abandonen las asambleas como algunos acostumbran hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto vean que se acerca el día. Palabra de Dios. Es fácil para nosotros decaer, es fácil para nosotros sentirnos débiles, es fácil para nosotros querer tirar la toalla, pero el Señor nos invita a animarnos unos a otros como iglesia que somos. Nosotros, hermanos, estamos llamados a permanecer en comunidad, ya que estando fuera de la comunidad no podemos ver a Jesús resucitado, como le pasó al apóstol Tomás, que lo vio hasta regresar de nuevo a la comunidad. Juan 20, versículo 24 al 26. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de sus clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Palabra de Dios. Dos cositas a recalcar en esta cita bíblica. Primero, los apóstoles reunidos en comunidad haciendo iglesia, y aparece Jesús. Tomás no estaba y no lo ve. Pero Jesús no se va solo donde Tomás a buscarle y decirle: hey, Tomás, no estabas allá, vengo a verte aquí. No, Jesús vuelve a aparecerse nuevamente hasta que los discípulos están reunidos, y ahí se encuentra Tomás, y Tomás, estando en comunidad, logra ver a Jesús. Fuera de la comunidad no vamos a ver a Jesús. En comunidad vamos a encontrarnos con Jesús junto con nuestros hermanos. ¿Y qué otro regalo nos da el Señor maravilloso? Jesús nos regala una madre, un regalo importantísimo en la vida de todo cristiano católico: nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Pero hay que aclarar algo: no nos dejemos llevar por las falsas devociones. No nos dejemos llevar, por ejemplo, por esa falsa devoción que nos dice que la Virgen María introduce al cielo al pecador devoto por otra puerta secreta. Falso. Esto es antievangélico por dos razones. Uno, porque la única puerta de entrada es Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará a salvo y saldrá y encontrará alimento. Palabra de Dios. Jesús es la única puerta. Jesús es el único que salva. Nadie fuera de Dios puede salvar, ningún santo, ni la Virgen María. Solamente Jesús. Y segundo, porque el mandato de María es cumplir con la voluntad de su Hijo. Ya en la boda de Caná, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 5, nos dice: pero su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. El único mandato de María es decirnos que obedezcamos a Jesús. Por lo tanto, podemos llegar a Jesús a través de María, y podemos llegar a María a través de Jesús, porque donde está María está Jesús, donde está Jesús está María, donde está la madre está el Hijo, donde está el Hijo está la madre, y esa madre Jesús nos la regala en la cruz, cuando le dice a ese apóstol San Juan, que nos representa a todos y cada uno de nosotros, los que amamos a Jesús: ahí está tu madre. San Juan nos indica el papel de María en la boda de Caná. María, al ver que se termina el vino, le pide a Jesús el milagro. Y Jesús, que le dice que aún no era su hora, acepta hacer ese milagro a petición de esa madre. Por eso María es nuestra auxiliadora. María es la que ruega, María es la que intercede, María es la que nos lleva a Jesús
y María es la que nos pide que hagamos lo que Él nos diga. Tengamos pues, hermanos, una verdadera devoción a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Finalizamos nuestra reflexión con la parábola del día, que lleva por título Mediaciones de Dios. Cuentan que un día un hombre se perdió en el desierto y más tarde, refiriendo su experiencia a sus amigos, les contó cómo, absolutamente desesperado, se había puesto de rodillas y había implorado la ayuda de Dios. Le preguntaron sus amigos: ¿y respondió Dios a tu plegaria? Oh, no, dice él. Antes de que pudiera hacerlo, apareció un explorador y me indicó el camino. Vean pues cómo nosotros, en nuestra vida diaria, en los milagros que acontecen, obviamos la presencia del Señor. Dicen los viejitos de antes y de hoy que una hoja no se mueve si no es por la voluntad de Dios. Dios está presente en todo en nuestra vida, en todos los milagros de la vida, en todos los milagros de nuestra existencia. Solo hace falta que abramos los ojos y que le reconozcamos. Oremos. Padre amado, nos ponemos en tu divina presencia para agradecerte por todas tus bondades a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestros seres queridos. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado que nos enseñes a vernos como verdaderos hermanos, que podamos manifestar ese amor unos a otros, que podamos ser verdaderamente parte de tu cuerpo que es la Iglesia y que juntos busquemos nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos.